Iglesia, buenas noches. Es un placerazo grandísimo para mí estar aquí. A mí me encanta este salón en especial porque aquí yo duré muchos años enseñando a los jóvenes. Alguien me lo recordaba al principio, que yo estaba semana tras semana aquí. Y como que no me han dejado usarlo mucho después de que salí de los jóvenes. No sé si es castigo, reprimenda, pero volver a estar aquí es para mí un privilegio. Estar aquí junto a ustedes también es un gozo para mí. Más hablando de un tema del cual yo tengo muchísimo conocimiento por todo lo que me falta. Y es la fe. Es esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve, de la que vamos a estar hablando a lo largo de estas próximas semanas y de la que ustedes estuvieron hablando también la semana pasada con el pastor Luis Méndez, que de paso, Luis, gracias por estar ahí detrás aprendiendo junto a nosotros. La semana pasada yo tenía un cierto compromiso un poquito más importante, que era el cumpleaños de mi hija, y yo no me recordaba, y el domingo yo dando el anuncio de que el miércoles veremos, y mi esposa me dice, ajá, el miércoles es el cumpleaños. Entonces, qué bueno estar aquí ahora en esta segunda clase. Pero debo decirle que hoy estamos probando algo diferente, algo interesante, para mí por lo menos. Y es que vamos a hacer la clase de hoy juntos. Lo que quiero decir con eso es, por supuesto, yo me preparé, yo leí y puse algunos temas y algunos puntos y algunas cosas que ya vamos a ver. Pero la idea es, yo sé que pues, algunos estarán pensando que si Jairo es doctor, no, solo tengo la letra del doctor. Pero la idea es que en la noche de hoy veamos los pasajes que nos tocan, los personajes que nos tocan, y saquemos las verdades más evidentes y más ocultas que podamos a lo largo del estudio. En vez de traerle el PowerPoint hecho, la presentación hecha, vamos a hacerla juntos. Esto va a requerir que ustedes participen, que hagan preguntas, que me den ideas, y como van a ver, cuando hago una pregunta, tengo un par de respuestas que estoy buscando en cuanto a número, pero son ustedes las que las van a traer y nos van a ayudar a sacar, pues a sacar de la mina que es la palabra. El propósito principal de eso es, por un lado, sí, ser motivados en nuestra fe, ser avivados en nuestra fe a través de los ejemplos que vamos a ver hoy, pero también es mostrarle una manera en la que ustedes mismos en su estudio privado de la palabra, su estudio personal de la palabra, pueden sacarle más. Así que empecemos. Empezamos con Hebreos 11 como un resumen quizás o trayendo algunas cosas nuevas. Dice Hebreos 11, capítulo 1. Estoy leyendo de esta versión que ven aquí arriba, NBLH. Ahora se llama NBLA. Es la Biblia de las Américas, pero en vez de decir vosotros, dice ustedes. Y lo que cambió, que esta versión que tengo aquí no lo tiene, es que la versión actual ya no tiene estos paréntesis que no nos ayudan mucho. La NBLA, lo que pasa es que no la tengo en digital todavía. Pero luego es la misma NBLA que ustedes tienen, no se distraigan mucho, pueden leerlo de la pantalla. Y empieza Hebreos 11 diciéndonos, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación, qué bendición, por ella recibieron aprobación los antiguos o los antepasados. Y dice entonces, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y ya la semana pasada ustedes estuvieron hablando significativamente de estos pasajes, ¿no es cierto? Yo quiero solo traerle como un resumen como otra postura o otra visión acerca de este mismo pasaje. Son tres cosas o tres aspectos que yo quiero que veamos de esta fe que está aquí. Tres aspectos de la fe que vamos a sacarlo de aquí. ¿Cuáles tres son? La primera, ¿qué es? Que la fe tiene ¿qué? Certeza. ¿Y a qué se refiere esa certeza de la fe? Como a su carácter o a su forma. O sea que la fe, anotando aquí, la fe tiene un carácter de certeza. ¿A qué yo me refiero con eso? La fe, la verdadera fe, no anda tambaleándose. De hecho, dice inmediatamente, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué? También relacionado. La convicción. O sea, la fe verdadera aguanta, soporta. ¿Alguien tiene algún ejemplo de cómo la fe se supone que soporta y aguanta? Que Jesús haya dado.
Una parábola quizás. ¿Recuerdan? Que la fe es como, el evangelio es como esta semilla que se planta, ¿cierto? Y entonces una crece de una vez, pero no tiene qué. No tiene raíz. Y desde que le da qué pasa. Le da sol, se quema y se va. O también en Mateo, aunque este está en los tres evangelios sinópticos, pero también en Mateo se habla acerca de aquel hombre que construye su vida sobre la qué. Sobre la arena. ¿Y qué le pasa cuando le llega la dificultad? Esa fe era genuina. Porque la fe tiene un carácter ¿qué? Firme. Un carácter de convicción. Es que no es que yo creo, es que yo sé que mi Dios es real. No es que yo creo, es que yo sé que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. No es que yo creo, es que yo sé que Jesucristo resucitó entre los muertos y que si Él resucitó, pues yo también resucitaré. Jairo, ¿tú quieres decir que la fe nunca duda? No, la fe no duda, el hombre duda. Uno, tú sabes, como Pedro, uno mira para los lados, uno mira la tormenta, uno mira hacia abajo, pero la fe del creyente, la fe genuina tiene un carácter firme, fuerte. Otra vez, la fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo segundo que yo quiero que veamos de la fe, así resumiendo, recuerden que esto es rápido, es esto que está en el versículo 2. Dice, por ella recibieron aprobación los antiguos. ¿Qué yo puedo sacar de la fe ahí? De eso de que por ella recibieron aprobación los antiguos. ¿El qué? La fe se prueba, sí. La fe se prueba. Que la fe aprueba. La fe te aprueba. Yo creo que sí, la fe te aprueba. Pero ¿cómo se ve esa aprobación? ¿Por qué fueron aprobados los antiguos? Vamos a ver un par de ejemplos hoy, pero tú conoces Hebreos 11. ¿Qué tipo de vidas tuvieron? ¿Qué tipo de testimonios tuvieron? O sea, la fe genuina no te deja en el mismo lugar. En un sermón muy famoso, el pastor Paul Washer decía que es imposible que tú digas que te convertiste y no haya cambios en tu vida, porque es imposible que tú te encuentres con un camión, un trailer que vaya a 700 kilómetros por hora y te pase por arriba, tú digas, no, yo estoy muy bien, gracias. Porque cuando tú te encuentras con algo tan grandioso, tan asombroso, tan sorprendente, como que el Dios creador del universo se sabe tu nombre, tú no te quedas igual. Entonces, la fe verdadera cambia vidas, te aprueba delante de Dios. Delante de Dios. ¿Y tú sabes qué? Delante de los hombres también. La fe verdadera te transforma, te hace otra persona. Dime tú si no. Y yo le he dicho varias veces a personas ya este año, quizás que yo soy un cuchillo, pero a varias personas yo le he dicho este año, mi hermano, ¿tú estás seguro de que tú eres cristiano? ¿Por qué? Porque tu vida no ve cambios. Porque tú estás haciendo hoy lo mismo que hacías hace un año, hace 2 años, hace 3 años. Jairo, entonces el cristiano no peca. Claro que el cristiano peca, pero el cristiano se arrepiente, cambia, pide perdón, perdona, es transformado de gloria en gloria. Entonces la fe te aprueba. Primero tiene un carácter firme. Luego te aprueba delante de Dios, delante de los hombres. Te da un testimonio diferente. Y lo tercero que vemos aquí en el versículo 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Por la fe entendemos y entonces te dice que el universo fue preparado por la palabra de Dios, que lo que no ve fue hecho de cosas visibles. ¿Quién me da un aspecto de la fe ahí en una línea? ¿Quién? ¿Qué me dices? En el principio Dios dijo, entonces por la fe yo creo, ¿el qué? Yo creo que Dios es el creador de todo. Por la fe yo creo que Dios es el creador de todo. O sea, por la fe, perdón, yo, por usar el lenguaje de aquí, tengo un entendimiento. ¿Se acuerdan ese lenguaje que dice? Por la fe entendemos. Tengo un entendimiento diferente. O sea, la fe, primero me da este carácter. Luego me da este aquí, digamos, versículo 2, este testimonio. Y la fe también me da, ¿el qué? Un entendimiento. ¿De qué este entendimiento?
de que Dios creó de la nada, por tanto de que Dios existe. De hecho, cuando mi hermano dijo que en el principio creó Dios, yo tengo un entendimiento de que hay una palabra revelada, que Dios me está hablando. O sea, de que en este versículo, así resumido, eso es lo que la Biblia hace, que tiene tanta verdad en tan pocas palabras. Así resumido, este versículo me está diciendo, por la fe entiendo que el universo fue preparado por la palabra de Dios, que hay una palabra de Dios, que Dios creó ese universo, que hay un reino espiritual que yo no puedo ver. Dice que lo que se ve fue hecho de cosas que no se ven o cosas invisibles. Es decir, que la fe me da otro entendimiento del universo, la fe me da otro tipo de vida y la fe me da otro tipo de firmeza. Afecta mis sentimientos, afecta mi caminar y afecta mi mente. ¿Estamos de acuerdo? No. Empezamos otra vez, no hay problema. ¿Lo vieron ahí en el texto? Del mismo texto, cómo la fe me cambia lo que yo siento. Entonces, en vez de estar tambaleando y dudando, yo puedo tener certeza. ¿Certeza de qué? De muchísimas cosas. Por ejemplo, de que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Debido a la fe, en vez de una vida llena de pecado, yo puedo tener una vida que sea aprobada por Dios. Y debido a la fe, en vez de no tener idea de hacia dónde ir, yo puedo confiar que Dios, que formó el universo de la nada, puede hacer algo de mi vida también. Amén. ¿Le parece que me lo inventé o creen que está ahí en el texto? Y eso es importante recordarlo particularmente porque alguien decía que el grado de nuestra esperanza, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿cierto? El grado de nuestra esperanza es proporcional al grado de nuestra fe. ¿Tú has notado que tú no puedes estar desesperanzado y lleno de fe a la vez? ¿O no has notado que cuando más triste, más sin futuro, sin certeza, sin saber qué va a pasar con tu vida estás, menos estás orando, menos estás confiando, menos fe estás teniendo en Dios? Porque mientras más profunda sea nuestra fe, más profunda es nuestra esperanza. Mientras más yo le creo a Dios, menos me turbo por lo que viene ahí delante. Entonces eso hace que este tema de la fe sea de vital importancia, porque transforma mi convicción, me da convicción cuando no tenía. Transforma mi forma de entender el mundo, me da un nuevo entendimiento y transforma mi vida, me hace aprobado delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Ahora, para resumir o para terminar esa parte de la fe, no tengo ninguna cosa en mente. Dígame 7 cosas para las que el cristiano tiene que tener fe. ¿En qué tiene fe el creyente? En Dios, está bien, pero ¿en qué? ¿Qué cosas tú crees por fe, mi hermano? Dímelo duro. Que Cristo vuelve. Amén. Le digo que escribo como doctor. Cristo vuelve. Mi hermano, no, espérate, te he hablado mucho. Dígame otro. Allá, Cintia. Tú crees en la Trinidad. O sea, tenemos fe en la Trinidad, en nuestro Dios trino. ¿Qué más? Mi hermana. En su presencia constante hasta que Él vuelva. Amén. ¿Qué más? Allá. Oh Señor, en la cruz. Yo creo en la redención que me da la cruz por nuestros pecados. Amén. Tú me quitas eso y yo no tengo nada por qué vivir. Bien decía ese filósofo, la única pregunta que alguien tiene que hacerse es ¿por qué no suicidarse? Yo te digo, ¿por qué no suicidarme? Porque Cristo me perdonó. O algo más. Que Dios tiene compasión. Yo tengo fe en que Dios tiene compasión y no como la mía. En la compasión eterna de Dios. Jairo, ¿por qué eterna? ¿Tú crees que en el cielo Dios no va a tener que tener compasión tuya? ¿Tú crees que llega algún momento que Dios no va a tener que tener compasión de ti? Él siempre tiene compasión por sus criaturas. Aquí, mi hermano. ¿De quién? ¿La resurrección de quién? De nosotros, la de Jesús y la de nosotros, ¿cierto? Pues en la resurrección en que los muertos volverán a vivir. Amén. Una última, denme una buena, piénsenmela bien porque es las 7 ya. Denme una buena cosa en la que tenemos que tener fe. Faltan muchísimas, pero a ver si alguien me dice una que como que tienen mucha mano arriba, ¿están muy seguros ustedes? Si me dicen algo chiquito ahora, no me digan algo pequeño. A ver, mi hermana, dígame usted. No es que me dijeron compasión ya, es verdad, en la misericordia de Dios, pero me dijeron compasión. Mi hermano aquí. En la palabra, yo tengo fe que la Biblia es palabra de Dios. Mira, si esto es mentira, si este libro no es, oye, yo puse toda mi confianza en un engaño, es un asunto de mucho peso, yo tengo mucha fe en eso. En la única cosa que yo creo más que en la Biblia es en que Cristo resucitó. Y eso me lo dice la Biblia.
O sea que el creyente debe tener fe para poder vivir, existir. Uno tiene que tener fe para poder avanzar. O, como dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido ¿qué? Ya yo me fui, ya no soy yo. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y notaron lo que dice después. La gente nada más dice esa primera parte y se le olvida la otra. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe. O sea, todo lo que yo hago aquí, dice Pablo, yo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no hago nada pensando en mí ya, en lo que eso me va a traer a mí de beneficio inmediato. Yo hago todo pensando en qué tiene eso que ver con el Dios que me salvó, que se entregó por mí en Cristo Jesús. Esa es mi vida. La vida de la carne, yo no sé lo que es, y eso se acabó. Y ya tú ves por qué tú puedes perdonar. Yo siempre tengo que traer. Tú ves por qué tú puedes perdonar. Tú ves por qué tú puedes decir la verdad. Tú ves por qué tú puedes ser íntegro. Y hacer cosas que no te convienen y al final te conviene más que cualquier otra cosa, porque tú lo haces por fe. Pero es que me decía alguien el otro día, yo no sé cómo un cristiano puede ser negociante en nuestro país con todas las cosas que hay. ¿Tú sabes cómo lo hace? Con fe, en que Dios va a traer gracia, en que Él va a poder honrar la palabra de Dios de las maneras que Dios provea. Nosotros hacemos todo, o deberíamos hacer todo, por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Vamos a ver un ejemplo de dos personas que hicieron eso, pero se suponía que eran tres, Abel y Enoc y Noé, ¿verdad? Pero van 20 minutos ya y nada más no hemos empezado. Entonces yo creo que vale la pena pasar más tiempo en cada uno de ellos y vamos a pasar más tiempo entonces en Abel y Enoc. ¿Saben? Esos dos personajes, uno de los cuales solo tenemos un versículo aquí y un versículo allí, y el otro tenemos como un par de versículos y varias historias, que son Abel y Enoc. Entonces ahí estamos pasando tiempo en la palabra y estamos en Hebreos 11, leamos del 4 al 6. Por la fe, el primero de nuestros personajes, Abel, ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Esa sola frase requiere pasar años. ¿Por qué el sacrificio de Abel fue mejor? Bueno, ¿dónde salió este Abel? ¿Cómo él supo que debía ofrecerle a Dios un sacrificio? ¿Y qué pasó con Caín? Caín era el primogénito. ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Y por qué se habla de Caín hasta el final, hasta Apocalipsis? Pero bueno, no pasaremos tanto tiempo ahí. Pero dice, por lo cual, por haber ofrecido un mejor sacrificio, alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Déjeme decirle algo, como veo muchas personas que no han tomado clases conmigo, creo que vale la pena recordarlo. Y si no lo sabías, lo vas a saber hoy. La Biblia, toda buena versión de la Biblia, tiene párrafos, ¿lo sabías? Y a veces es fácil verlo y a veces no es tan fácil. Entonces, por ejemplo, esa es la Biblia que yo uso, ¿cierto? Esta aplicación. Hebreos 11. ¿Tú puedes ver los párrafos ahí? Del 1 al 3 hay un párrafo. Y del 4 al 6 hay otro párrafo. Y Jairo, y eso, felicidades, o sea, tú sabes leer. No. Tú ves el versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A que tú no habías caído en cuenta que estaba hablando de Enoc? Pero es el mismo párrafo. El autor de Hebreos está hablando de la fe de Enoc, cuando él te dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Ah, pero entonces eso no se aplica a mí. Claro que se aplica a ti, pero lo que quiero que sepas es que esto es parte de la misma idea. De Abel tenemos el versículo 4 y de Enoc tenemos el 5 y 6 aquí en el pasaje de hoy. ¿Me entendieron? No, sí, más o menos. Ok, me entenderán ahora cuando sigamos leyendo. Tenemos entonces a Abel, quien por la fe, ¿qué hizo? Según este pasaje, ¿qué hizo Abel? Díganme algunas cosas que hizo Abel. Ok, primero hizo un sacrificio, eso es una cosa. Primera cosa, hizo un sacrificio. ¿Qué más? El sacrificio de él fue mejor que por lo menos que el de Caín, ¿cierto? ¿Qué más hizo Abel? En el versículo de la primera parte todavía, ¿qué más hizo Abel?
¿A quién fue el sacrificio? Porque hay mucha gente que ofrece sacrificios hoy, pero no es a Dios. Entonces tenemos esas tres cosas de Abel, pero ¿qué más? O sea, hizo un esfuerzo para darle lo mejor a Dios, es cierto, eso es parte de estas tres cosas, pero ¿qué más encuentro? Que lo hizo ¿por qué? Por fe. O sea, que un buen sacrificio requiere ¿qué? Si no me duele, no lo hice. Si lo hice pensando en la remuneración, pues ¿qué tan sacrificio fue? ¿No es cierto? Pero sigo, ¿qué más encuentro de Abel? Que era justo. Oye, que Dios diga eso de ti, mi hermano, esas son las palabras más dulces que escucharemos del otro lado de la tierra. ¿Qué más? Hay por lo menos una cosa más. Ok, que Dios dio testimonio de sus ofrendas. Wow. O sea, no solo era justo, sino que Dios dijo que era buena ofrenda la que daba. Dios habló bien de su ofrenda. Pero vamos a encontrar una séptima cosa. ¿Qué más encontramos? Estando muerto todavía habla. El muerto que habla. Yo conozco otro que hace eso, pero duró muy poco muerto. Estando muerto todavía habla. Tú ves todo lo que tú encuentras en un solo pasajito. Por eso me gusta hacer este ejercicio. Porque uno toma más tiempo y va sacando las ideas de cada uno. Pero para ser más justos con este pasaje, yo creo que vale la pena irnos a Génesis 4, ¿no es cierto? Y poder leer cuál fue la historia de Abel y por qué fue que Dios dijo todo esto acerca de este hombre de él. Génesis 4 empieza. Qué historia tan dolorosa. ¿Qué pasó en Génesis 3 antes de? La caída, ¿cierto? O sea, antes del contexto de Génesis 4 es Génesis 3, que fue el primer pecado del hombre, ¿no es cierto? Del hombre y la mujer. ¿Y cómo acaba esa historia? Vamos a ponerlo porque vale la pena ir. Yo no lo puse aquí en pantalla, pero vale la pena revisar ese contexto inmediato rápido. Génesis 3:15 tiene el versículo más importante del Antiguo Testamento, donde Dios da la promesa: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. La primera profecía de Cristo, lo que se llama el protoevangelio, el primer evangelio. ¿Cierto? La simiente de la mujer, o lo que luego se dice, la descendencia, que por alguna razón nuestras versiones en español usan dos palabras para la misma palabra. La descendencia de la mujer, de cual vendría la descendencia de Abraham, descendencia de Isaac, descendencia de Jacob, descendencia de David, aplastaría la cabeza de la serpiente, acabaría con la muerte. Pero entonces, esas simientes serían pues los hijos de la mujer. Y termina el versículo 21. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió, y los saca del Edén. 22 al 24, perdón. Dios saca a Adán y Eva del Edén, los lleva al oriente del Edén, pone querubines para que no puedan volver a entrar, y esta pareja que había vivido en perfecta armonía con Dios, con la humanidad, perdón, con Dios y con la naturaleza, ahora se encuentra en dolor y aflicción. Pero entonces tenemos que el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. ¿Y qué tú crees que ella está pensando cuando nace Caín? ¿Qué tú crees que ella está pensando cuando nace Caín? Llegó la simiente, llegó el aplastador de serpientes, llegó el que va a redimirme de esta situación. Tuvo un hijo, varón, gloria a Dios, qué bueno. He adquirido varón con la ayuda del Señor, dice Eva, llena de gloria y de gozo. Y después, por si acaso el primero falla, dio a luz a Abel, su hermano. O sea que tengo dos. De uno de estos dos sale la simiente. Uno de estos dos va a aplastar la simiente de la serpiente. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas. Esas palabras son importantes. Y de la grasa de los mismos, de los primogénitos de sus ovejas. Porque eso es importante. Tú das con lo que tú inicias. Sí, hoy me estaba leyendo de que hay toda una situación con los dealers de carros, porque se quiere cobrar como un anticipo de la placa de un 17%. Antes de tú vender el carro tienes que pagar un anticipo. Y la gente dice que yo no puedo, no tengo con qué pagar ese anticipo. Pues aquí Abel, antes de tener ganancia, está dando los primogénitos de sus ovejas. No el anticipo, no, lo mejor que tenía. Y el Señor dice, miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín
y su ofrenda. ¿Cómo se manifestó eso? No sabemos exactamente. Muy comúnmente en el Antiguo Testamento la manera que Dios honraba una ofrenda era que un fuego salía y la consumía. ¿Lo recuerdan? Pasa como 4 o 5 veces. Salió un fuego de la presencia del Señor y consumía la ofrenda. Quizás eso fue lo que pasó. Que Dios, el fuego de Dios bajó, consumió la ofrenda de Abel, mientras la de Caín se quedó igualita. ¿Y qué sucede con Caín? No le echemos toda la culpa en esa situación. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Y tú dirás, oye, que Caín era malo. Sí, es cierto, pero tú puedes entenderlo también. O sea, su primer sacrificio, o pareciera su primer tiempo de sacrificio, y el hermano menor gana. Si tú tienes 2 hijos, tú sabes lo que pasa cuando a uno le va mejor que al otro. ¿Ok? Y más si es el más chiquito. Pues Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Y mira la misericordia del Señor. El Señor no destruyó a Caín ahí, sino que hizo. El Señor dijo a Caín, versículo 6, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Eso no pareciera como que el Señor le está diciendo, round 2, haz la próxima ofrenda. Tienes otro chance. Y si haces el bien, vas a ser aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Es como que Dios le está diciendo, detrás de esa puerta hay un monstruo y está loco porque tú salgas para comerte vivo. Tu rol, dominar eso. ¿Cómo tú dominas eso? Haciendo el bien. Próximo versículo. No se escucha respuesta de Caín a Dios, ¿eh? ¿Lo notaron? Hay un silencio de Caín aquí. Caín no dice nada. No habla con Dios, con quien debía hablar, sino que él dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Pocas invitaciones tan terribles como esta. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, dice el versículo 9, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios había hecho eso antes con el pecado. ¿Recuerdan? Con Adán y Eva, dándole chance. Dándole chance. O sea, arrepiéntete. A mí me encanta que Dios dice en su palabra que Él no hace nada sin decírselo a sus profetas. Dime tú que una y otra vez Dios no te ha advertido antes de tú hacer lo mal hecho. En la palabra o de pronto el sermón te llega directo al corazón. Lo único que no le hiciste caso y volví a hacer lo que no debía hacer. Pero Dios siempre está advirtiendo, está tratando. Dios es el Dios de 500 oportunidades, de constantemente dando chance. Imagínate la respuesta de Caín. Dios, yo me volví loco. Yo me volví loco. Yo no sé qué fue lo que me dio. Perdóname. Te aseguro que fue otra historia. Pero esa no fue su respuesta, ¿no es cierto? Esta hormiga le dice al rey del universo, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? O sea, yo no soy que lo cuido, yo no soy guachimán. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano, la voz de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. ¿Recuerdan que Hebreos habla de eso? La voz de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Y antes de volver, de profundizar allí, solo piensen en Eva. ¿Ok? Piensen en una madre que acaba de ver a su hijo, o de conocer, no lo vio, de conocer que su hijo mayor mató a su hijo menor. Y ustedes conocen la historia, Dios saca a Caín, lo lleva aún más lejos y vive en soledad Caín, con una marca que no sabemos qué era, de que nadie lo podía matar a este primer asesino. Imagínate a Eva, como sus sueños desaparecieron. ¿De dónde está la simiente? La simiente, uno mató al otro. Y le mintió a Dios, o sea, siguieron mi ejemplo. Se escondieron de Dios y le mintieron. Este fue el ejemplo que dejamos. ¿Qué podemos sacar de Caín y de su ofrenda? De lo que leímos. ¿Qué cosas vemos de Caín y de la fe de Caín, de la ofrenda de Caín, de esos pasajes? A ver. 3, por lo menos 3. No, espérate, que te he hablado mucho. Alguien que no me haya hablado, venga. Allá detrás, mi hermana, dígamelo alto. Falta de fe. ¿Por qué? Definitivamente hay falta de fe porque él ofreció una ofrenda que no agradó al Señor. Eso es cierto. Lo que yo quiero que usted me diga o alguien me diga, ¿por qué fue falta de fe la ofrenda que él hizo? Es verdad, pero ¿por qué?
debe haber sido con toda probabilidad porque él llevó frutas al Señor. Era lo mejor de la tierra, pero había un solo sacrificio que se había hecho antes y por eso yo quise que fuéramos atrás. ¿Cuál es el único sacrificio que se había hecho antes de este? El sacrificio animal de Génesis 3:21. De algún lugar sacó Abel el sacrificar ovejas. Ovejas. De algún lugar él lo sacó. ¿De dónde en cuándo sacó Caín la idea de sacar frutas? Claro, eso es una conjetura, pero es una conjetura que me acompañan ahí, tú sabes, desde Agustín hasta Lutero hasta el Pastor Miguel. O sea, es una conjetura que tiene buena gente detrás, pero esa es la ofrenda de frutas, fue una ofrenda única de Caín. Una ofrenda que a él se le ocurrió. Y en ese sentido, si vemos su falta de fe, vemos su falta de fe en su ofrenda. Yo creo que dice que fue de los mejores de los frutos, no estoy seguro. Definitivamente, vamos a poner algunos paréntesis, no tomó lo mejor. Entonces él no tomó lo mejor, hizo una ofrenda de frutas. Cualquiera que sea el caso, su ofrenda fue falta de fe. Y déjame decirte algo, es mucho más barato dar fruta que oveja. Porque si tú sabes el guito de mata, es una locura. Tú coges una hoja de una mata, una rama de la planta y te sale otra. O sea, de una mata de aguacate, tú sacas aguacate. Y sin embargo, eso no pasa con la oveja. Tú no le quitas una pata a la oveja y sale la otra. Quizá en el cielo nuevo, porque yo no sé cómo funciona que comeremos carne en el cielo nuevo, pero mientras tanto, hubo una aparente falta de fe, hubo una evidente falta de fe en Caín, que se pudo haber manifestado en que no tomó lo mejor, o en que fue una ofrenda de fruta, sino una ofrenda animal, que era lo que se conocía. ¿Qué más podemos ver de Caín y de su fe? Ajá. No dar lo mejor, no dar la primicia. Ujú. O sea, no, claro. O sea, cuando yo no doy lo mejor, yo estoy demostrando, yo estoy dando algo porque tengo que hacerlo, pero yo no estoy dando lo mejor confiando que Dios me va a dar lo mejor aún todavía después. Hay otra cosa que yo creo que sale aquí de Caín, que yo no sé si ustedes le van a llegar, pero para mí es muy importante. Mientras más leía del tema, yo vi constantemente que las personas decían, en su ofrenda, en mi opinión y otra de las de muchos otros, Caín estaba mostrando que él se creía superior a Dios. Porque si Dios sacrificó ovejas, ¿por qué él va a sacrificar frutos? Si el único ejemplo que él tenía de sacrificio o de muerte era la muerte animal para dárselo a Dios, ¿quién le dijo a Caín que él podía sacar frutos delante de Dios? Él tenía Dios tenía un plan y Caín tenía otro. Dios había dado un ejemplo y Caín siguió su propio ejemplo, su propia idea. Y eso a mí, la verdad, me manifiesta, luego se manifiesta más. Esa palabrita con O. Un orgullo en Caín. Dios dijo, pero yo te digo también, o sea, yo sé que Dios hizo las ovejas, yo sé que Abel está haciendo la oveja, yo sé que duele más, pero tú sabes el sucio que es matar una oveja. Eso se ve tan sucio y tan feo y tan primitivo. Yo tengo otra forma, yo hago una ensalada de frutas, tú sabes. Patrick. Absolutamente. El hecho de que su enojo venga porque Dios no lo aceptó te muestra que lo que él quería era brillar, impresionar. En vez de él entristecerse porque Dios no lo aceptó, él se enoja. Porque él entonces dice, espérate, pero que yo no soy digno, ¿y por qué Abel sí? Entonces ahí tú ves, es cierto, mira, no lo había visto, ahí tú ves el orgullo de Caín en su reacción de enojo versus tristeza. Y una tercera característica de Caín y de la ofrenda de Caín y de la fe de Caín, ¿cuál sería? Algo nuevo que no hayamos dicho. Yo creo que sí. No sé si es lo mismo que orgullo, lo ponemos aparte, envidia. Vamos a poner orgullo, envidia, para que me dé chance algo que tenga que ver con su pecado posterior. Pero sí, la envidia de Caín es evidente. Él estaba viendo lo que pasó con Abel y él dice, pero espérate, ¿por qué eso no pasó conmigo? Una envidia tal que lo llevó a asesinar a su hermano.
La única otra persona que se parecía a él, porque Adán era mayor. La única otra persona que se parecía a él, él lo asesina. Pero una tercera cosa que son las 8:37, déjeme avanzar, que yo veo de Caín es un corazón no arrepentido. Es un corazón endurecido. Un corazón muy endurecido, la verdad. ¿No es cierto? Porque, ¿por qué él va a cerrarse a tal nivel que cuando Dios le habla, él primero no le responde y luego que le responde es para pelearle? O sea, las únicas palabras de Caín a Dios que tenemos hasta ahora es Caín haciendo silencio y luego Caín hablándole mal a Dios. Eso es un corazón muy endurecido. Y alguien, no recuerdo el autor, decía lo siguiente. Me encantó esa idea. A la madre de Caín la convencieron de pecar. A Caín no se le pudo convencer de no pecar. O sea, a Eva hubo que convencerla. Caín se trató de convencer y él no tomó esa, él decidió que no. ¿Ven cómo el pecado va en esa espiral descendiente? Pero para avanzar un poquito, ¿qué intuimos de Abel y de su fe y de su ofrenda? Yo no sé déjame ver cuántas presentaciones me quedan, a ver qué tanto puedo durar. Ok, vamos por la mitad, así que voy a acelerar un poquito. ¿Qué intuimos de Abel y su fe y ofrenda? Rápido, ¿qué vemos de Abel? Ok, él rompe con el patrón porque él pudo haber visto la ofrenda de Caín primero. O sea, es cierto, es verdad. Pero dame algo más, todavía más. Alguien que no me haya hablado, él era allá. Fue una ofrenda genuina. Eso sí es verdad. Fue una ofrenda verdadera. Esa salió del corazón. Si Dios no lo hubiera tomado, él se hubiera entristecido, no se hubiera enojado. Abel tuvo una ofrenda genuina de adentro. No para que lo vean, sino para que Dios lo vea. Magdalena. Ujú. Eso fue una ofrenda de adoración. Eso fue una... Eso fue una verdadera ofrenda de adoración. Dios es tan grande. Ese Dios del que mis padres me han contado, ese Dios que yo he podido ver de lejos, ese Dios que, si es el querubín, yo no me imagino el dueño, ese Dios merece adoración. Pero díganme algo de la ofrenda específica. ¿Cuál fue la mejor ofrenda? ¿Cuál fue la ofrenda que él dio? Él dio lo mejor. Así es, y él también dio una ofrenda animal, que es una representación de nuestro Cordero Santo. Pero Caín dio lo que pudo, lo que quiso, según se le ocurrió, con orgullo, con envidia, y luego endureció su corazón. Abel dio de manera verdadera, completa adoración. Y por eso Hebreos 11 comienza con un adorador, porque es que la fe nos lleva a adorar. La fe nos lleva a adorar. Di tú que no. Di tú que cuando tú no ves como tú crees en Dios genuinamente, cuando tú crees que Él se va a glorificar en tu vida o en eso que viene delante de ti, como que te sale una gana de cantar, de alabar. Y tú llegas el domingo y tú no estás así porque tú estás con Dios en la cabeza y tú estás allá, o sea, tú estás con Él. Y la verdadera adoración que viene de verdadera fe también nos lleva a santidad. Porque si lo que tú estás aquí el domingo para después decir mentira de que te bajas de ahí, pues entonces ahí no hay algo real. Pero la fe verdadera nos lleva a vivir en santidad. O, como dice Santiago, solo lo voy a leer. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, bien evangélico. Pero no les dan, hermano, bendiciones. Pero no les dan lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está... Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No hables tanto, muéstralo. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, tú eres un demonio. Eso es lo que los demonios creen también. Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano y necio, que la fe sin obras es estéril. Por la fe, dice Hebreos 11:4, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Yo tengo aquí arriba que la ofrenda de Abel, la vida de Abel, la fe de Abel mostraba una verdadera adoración,
verdadera piedad, él era justo, y un verdadero testimonio, que todavía habla ahí. ¿De qué testifica la sangre de Abel? A mí se me ocurren 4 cosas, a ver si adivinan. La primera, ¿qué pudiera ser? O es una hoja. Ofrendas. La sangre de Abel testifica de que hay ofrendas que agradan a Dios, de que es posible agradar a Dios, de que es posible con nuestros actos, con nuestros sacrificios, entre comillas, con nuestras obras, hacer cosas que hagan sonreír a Dios. Y que nadie te diga lo contrario. Jairo, hace 2 semanas tú estabas predicando aquí mismo acerca de los sacrificios. Y tú dijiste que no hay sacrificio que agradan a Dios. Espera. El sacrificio de Cristo hace que ahora mis obras delante de Dios puedan agradarlo. ¿O tú crees que Dios no sonríe cuando tú haces un esfuerzo por agradarle? Cuando tú cortas esa amistad que te hace daño. Cuando todo el mundo en tu clase está fijándose en el examen y tú no lo haces. ¿Tú crees que Dios no sonríe cuando ve eso? Sí hay ofrendas que agradan a Dios. La segunda O, yo no creo que la van a adivinar. Odio. Que una buena vida puede provocar odio en los que están cerca de ti. ¿Tú no me crees? Abel, es la verdad. Bienaventurados son cuando por causa de mí los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo o falsamente por causa de mí. Gócense y alégrense, ¿qué dice Jesús? Porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Lo tercero que testifica la sangre de Abel, entre muchas otras cosas, habla acerca de la paternidad. Jairo, tú lo estás sacando por los pelos. No. ¿Quiénes fueron los papás de Adán y Eva? Dios. Y Adán y Eva pecaron. ¿Quiénes fueron los papás de Caín? Adán y Eva. ¿Y quiénes fueron los papás de Abel? Adán y Eva. Tú haz tu esfuerzo, haz todo lo que tú puedas por criar a tus hijos en el temor del Señor. La paternidad no implica resultados garantizados. Esa es la verdad. Hagamos nuestro mayor esfuerzo y dejémoselo a Dios. Ok, si Adán y Eva pudieron equivocarse y conocieran a Dios más de cerca que tú y yo, tú también te puedes equivocar. Todos dependemos de la gracia y misericordia de Dios. Y por último, a mí también me habla de recompensa. De que a Dios nadie lo engaña, de Dios nadie se burla. Dios recompensa las buenas obras y va a juzgar y castigar las malas obras. Dios recompensa al justo y va a castigar al impío. Eso es verdad desde Abel, dice Jesús en Mateo 23, hasta Zacarías, y luego es verdad hasta el fin de los días, cuando la serpiente será aplastada por el final. Así que tú sigue haciendo tu trabajo delante del Señor, y tú preocúpate porque el Señor reciba tu ofrenda, porque Él se va a preocupar de recompensarte. Y si tú no estás en Cristo, amado, tu problema es mucho más grande de lo que tú piensas. Pero también la sangre de Abel testifica de otra sangre. Abel no testifica de Jesús, de la ofrenda que genuinamente agrada a Dios, el sacrificio perfecto del Cordero Santo. Y nos habla del odio que pueden tener los hermanos hacia el bueno, ¿no es cierto? Nadie recibió un mayor odio que Jesús mismo. Y nos habla de aquel que genuinamente no es nuestro Padre, que nos ama y dio su Hijo por nosotros, y de la recompensa perfecta que dice Filipenses 2, que luego del ser humillado a lo sumo, Dios lo exalta por encima de todo y le da el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se va a postrar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por su sacrificio, dice Isaías 52, por su ofrenda el Padre lo ve y será agradado. Dios se complació en Jesús y ahora nos ve y nos ama por Jesús. Jairo, son 2 gentes, sí, es verdad. Vamos a ver Enoc. Enoc son menos versículos, ¿verdad? O sea que quizá tengo 14 minutos para Enoc. Bien, vamos bien. ¿Entendieron algo? ¿Le motivó a Abel a vivir mejor? A mí sí. ¿Les motivó a Abel a creer más en Dios? A mí sí. Y Enoc también, dice el versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Qué versículo tan interesante. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan.
¿Qué se resalta de Enoc en este pasaje? Dos cosas. ¿Qué ven de Enoc que se resalta? Yo veo que Enoc tuvo ¿qué? Fe. Claro que tuvo fe. Y no me digan que fue trasladado, sino ¿qué más se dice de él? Recibió un testimonio de haber agradado a Dios. ¿Ven cómo se juntan esas dos cosas? Es que la gente que dice que son cristianos y no tienen un testimonio que le agrada, no puede, una de las dos cosas no funciona. O tienen la fe puesta donde no es, o esa fe no ha bajado a sus manos y a sus pies. Es una fe estéril. Esa es la verdad. Yo estoy convencido de que hay gente en este mismo salón que creen que son creyentes y no lo son. Por la cantidad de personas que somos. Gracias a Dios, que lo repito, que estoy convencido de que hay gente en este mismo salón o que está viendo este video que creen que son cristianos y no lo son. Porque las obras no lo manifiestan, no lo muestran. No hay cambio, no hay transformación, no hay santificación. Gracias a Dios, yo no estoy pensando en nadie. Gracias a Dios, pero para nada. De hecho, el Señor me libre de pensar en alguien así. Porque gracias a Dios yo no soy el juez. Dios se encarga. ¿Y tú sabes lo bueno? Que si mi fe no está dando obras, yo todavía estoy vivo, todavía hay chance. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Entonces, yo veo de Enoc que se resalta la fe de Enoc y se resalta el testimonio, o, dicho de otra manera, el caminar de Enoc. Entonces vamos a ver esas dos cosas. Vamos a ver primero su caminar. Y eso, la historia de Enoc se encuentra en Génesis 5. ¿Ok? La historia de Enoc, 3 versículos. Sí, la historia de Enoc se encuentra en Génesis 5, pero como hice ahorita, déjenme enseñar el contexto. Caín y Abel pecan, ¿cierto? Perdón, Caín peca. Caín tiene su descendencia y ahí se habla esta historia de esas dos ciudades. Por si no lo sabían, la idea de Agustín de este famoso libro Ciudad de Dios viene de Caín y Abel. La ciudad del hombre, que es la de Caín, o la Babilonia, y la ciudad de Dios, que es la de Abel. Entonces luego, versículo 5, bueno, justamente antes del capítulo 5, perdón, el libro o la historia de Caín y Abel termina en el 25, dice, Adán se unió otra vez a su mujer, ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo, Dios me ha dado otro hijo. O sea, quizás aquí viene la simiente, ¿no es cierto? Ese es el deseo de Eva. Llegó el otro, que tal vez este es el sustituto. A Set le también nació un hijo llamado Enos. Dice, por ese tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. No sabemos qué significa eso. Pero dice el versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán, y ahí tú lo vuelas, porque eso se pone aburrido. Pero no olvides esto. Dice el versículo 3, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años. Tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y primera vez. Nadie lo mató. No fue el pecado inmediato. No fue su hermano. No fue su esposa. No fue su suegra. ¿Quién mató a Adán? El pecado, sí. El pecado que ya ha penetrado la creación. El pecado que en Génesis 3 Dios le había advertido. Set vivió 105 años, fue padre de Enos. Y sigo, versículo 8. Y murió. O sea que tampoco era ese, ¿no es cierto? Ese no era. Enos vivió 90 años, padre de Cainán. Y sigo, versículo 11, 905 años, ¿sí? Cainán vivió 70 años, padre de Mahaleel. Este es el quinto. Y dice el versículo 14, ya sabes qué pasa, ¿verdad? Murió. El sexto viene. Yared vivió 162 años. Y fue padre de Enoc. ¿Y qué tú esperas que va a pasar con Yared? Murió, versículo 20. Llega el séptimo. Enoc vivió 65 años. Fue padre de Matusalén. Se dice algo interesante aquí. Enoc anduvo con Dios
300 años luego de engendrar a Matusalén. ¿A que no sabía que Enoc era el papá de Matusalén? Ya lo sabes. Tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y, aquí hay algo diferente. Y anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Ese es el séptimo en la historia. Y aquí pasó algo diferente. ¿Cuál se suponía que pasara? ¿Qué es lo que se suponía que pasara? Pues murió, pero aquí hay algo diferente, porque como dijo el principio del versículo, los hombres han invocado el nombre del Señor. Y solo para los geeks, lo que les gusta estudiar, si tú te vas a la descendencia de Caín, revisa quién es el séptimo. Lamec, el peor de todos los hombres. El primero que toma 2 mujeres. Y le dice, el que mató a Caín 7 veces, el que me mata a mí 70 veces. Yo soy lo más malo que ha pasado en la tierra. Es el séptimo de los descendientes de Caín. Pero de los descendientes de Dios, el séptimo es Enoc. Quien, ¿qué hizo? Anduvo con Dios 2 veces. Eso en Génesis solo se dice 2 veces también. Se dice de Enoc y se dice de Noé, que caminó con Dios, que andaba con Dios, que participaba de las obras de Dios, que era su compañero de gimnasio, su compañero de caminata, quien andaba con él. ¿Y qué significa caminar con Dios? Significa muchísimas cosas, pero por lo menos 3. Aquí, déjeme decir, aclarar, que la parte de abajo la rayó mi hijo Ezequiel, es el mayor, porque cuando él vio que yo estaba pintando, yo le dije, Ezequiel, tú deberías pintar una parte, y él pintó esa parte de abajo, ¿está bien? Lo de arriba fui yo. Creo que no lo notarían. ¿Qué significa caminar con Dios? Por lo menos, en mi opinión, 3 cosas. Primero, que ambos iban en la misma dirección. Que Enoc iba hacia donde Dios iba. Dios iba para allá, porque tú no puedes andar con una gente que no va por donde tú vas. Si van a destinos diferentes, no andan juntos. Quizás por 2 minutos, pero ¿cuánto tiempo caminó Enoc con Dios? Dice el pasaje. 300 años caminando con Dios, eso iban para el mismo sitio. Segundo, que iban por el mismo camino. Ellos caminaban el mismo, o sea, los caminos de Enoc eran agradables a Dios y los caminos de Dios eran agradables a Enoc. Ellos andaban por el mismo camino. Y una tercera cosa que implicaba que Enoc caminara con Dios o que anduviera con Dios es que andaban al mismo ritmo, al mismo pace, al mismo paso. Porque tú no puedes andar con alguien que va más adelantado que tú. Y una de las cosas que más tenemos que aprender los cristianos, no es solamente a entender la dirección hacia donde Dios nos está llevando, no es solamente entender el camino por el que Dios nos está llevando, es entender el tiempo en el que Dios quiere que hagamos las cosas. Yo hablaba con un amigo hace un par de meses, mentira, no ha llegado a años, que me estaba conversando de una oportunidad muy, muy buena. Yo le decía a mi hermano, yo creo que eso viene de Dios, yo lo que no creo que es para ti ahora. En 1 o 2 años eso es tuyo, pero ahora no. Y no tomo mi consejo y quiera Dios que le vaya bien y que sea error mío. Pero es algo que nos pasa, ¿no es cierto? Algo se ve bien, parece de Dios, no hay que hacer nada malo para hacerlo, pero tal vez no es el tiempo. Enoc andaba en dirección, en el camino y en el tiempo de Dios. Y a mí me fascina esta frase de Warren Wiersbe. Oigan lo que él dice de Enoc. Enoc tenía tantos años caminando con Dios que ser llevado al cielo no fue ni siquiera una interrupción. Eso era lo que él hacía. Fue como voy caminando, estoy en el cielo, déjame seguir en lo mío. Este era un hombre que genuinamente andaba con Dios. ¿Y tú sabes qué? Tú puedes hacer algo aún más que Enoc. Porque Enoc no estaba habitado por el Espíritu Santo. Enoc no tenía el Espíritu Santo dentro. Pero Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Viste el lenguaje? O sea que yo también puedo caminar con Dios. ¿Cómo? No contristando el Espíritu. ¿Cómo? Teniendo mi tiempo de comunión con el Señor. ¿Cómo? Buscando el rostro del Señor en oración antes de tomar cualquier decisión o al tomar la decisión en gratitud. ¿Cómo? Practicando las disciplinas espirituales, de las cuales dicen un poquito más para arriba, que son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Así yo ando por el Espíritu. Pero también habla de la fe de Enoc. Su caminar era uno de caminar con Dios. Y su fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Cuáles 2 cosas estaban en la fe de Dios? En la fe de Enoc, perdón. 1,
Enoc pensaba que Dios existía, lo creía, eso era su convicción. Y dos, Enoc pensaba que Dios recompensaba. Y te lo digo en la práctica, recuerda, yo no hice el trabajo de buscar los años para atrás, pero entre Adán y Enoc pasó un buen tiempo. Ok, y no hay Biblia escrita todavía. Hay que ver cómo es que Dios le hablaba. Cualquiera no le cree, esas historias se olvidaron. Pero Enoc no había hecho eso. Enoc creía, estaba convencido todavía de que Dios existía. Y no solo eso, Enoc también creía, no importa cómo se vieran las cosas, de que Dios recompensaba. Oh, mira cómo Judas habla de que Enoc profetizaba. Oye, Enoc duró 300 años profetizando. ¿El qué? Dice el versículo 14. De esos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos. ¡Qué mensaje! Todo el mundo era familia. Todo el mundo era familia cuando eso. Y Enoc está diciendo, Dios va a ejecutar juicio de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. ¡Qué mensaje! ¿Quién predica eso? Aquel que cree que Dios lo mandó a hacerlo. Aquel que cree en Dios y que Dios va a recompensar su prédica. ¿Y cómo Dios recompensó su prédica? Bueno, Enoc fue tomado por varias razones, pero así rápido, para que no tengan que adivinar, él fue tomado por lo menos por dos razones. Él fue llevado por dos razones. Primero, como testimonio de su mensaje y su justicia. O sea, Enoc tenía años predicando, 300, y de pronto desaparece. ¿Sabrá Dios cuánta gente lo vieron desaparecer? Eso se le queda en la mente a alguien. Oye, lo que él decía parece que es verdad, algo viene. Algo viene. Porque no que el predicador, el hombre tan justo, desaparece. Pero también Enoc fue tomado por la maldad de los hombres. ¿Por qué tú dices eso, Jairo? Ustedes saben, ¿verdad? No, porque todo el mundo peca, sí, ¿verdad? Pero mire, ese Enoc, versículo 24. Miren quién sale dos versículos después. Dos versículos después. Hijo de Matusalén, es Lamec, el hijo de Lamec, Noé. ¿Qué iba a pasar poco tiempo después de Enoc? El diluvio. Y dice, poco antes del diluvio, el versículo 5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Tú crees que Enoc estaba cómodo en ese mundo? Un mundo donde todo el mundo estaba constantemente en pecado, pensando cómo hacer más maldad. Entonces, la fe de Enoc nos enseña que hay una fe que agrada a Dios, nos enseña que podemos caminar cerca de Dios y nos enseña que Dios recompensa a quienes le buscan. Amén. Cerrando, me faltan dos cosas más que decir. Primero, es que por la gracia de Dios, nosotros, tú y yo, podemos caminar íntimamente con Dios. O mira cómo lo oró nuestro Señor Jesucristo. La gloria que tú me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me envías. Estoy yendo ese lenguaje de unión, de cercanía, y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Oye, esa intimidad que Jesús está orando al Padre por ti y por mí, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Por la gracia de Dios, tú y yo, por el sacrificio de Jesús, podemos caminar íntimamente con Dios. Esa fe debiera movernos a caminar íntimamente con Dios, a pedirle a Dios que se acerque a nosotros y nosotros acercarnos a Él. Pero una última cosa más. Por la gracia de Dios, nosotros también seremos tomados. De una manera u otra. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos. Yo no sé si todos aquí dormiremos, pero todos seremos transformados. Así como Enoc, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros también seremos transformados. Nosotros también podemos orar que nos vamos a encontrar de frente con Dios en un momento a otro.